A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta una leyenda medieval que un gran sabio entre los sabios, ya pasados los 80 años, se preguntó por los placeres de la vida que se agotaba y de los que nunca pudo disfrutar. Dice la imaginación popular que ante las dudas y ansiedades del anciano sabio, Dios autorizó al demonio para tentarlo y descubrir cuán fuerte era el espíritu de aquel hombre. La propuesta del demonio era simple, pero irresistible. Volverás a la juventud, con todo su vigor y su alegría. Conocerás los gozos del amor con las más bellas mujeres, y a cambio de eso, firmaremos un pacto. Y el hombre aceptó. A cambio, habría de entregarle su alma al demonio. Entonces, ya rejuvenecido, supo de los placeres del amor y conoció a la mujer inocente y casta a la que hizo suya, siempre con la ayuda del demonio. A partir de allí se desencadenan las tragedias, tanto para el sabio como para la mujer seducida. Este relato, que tiene como base una ingenua leyenda medieval, se conoce en la literatura como Fausto, obra del escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, orgullo cultural de Alemania. Goethe fue un niño tan precoz que a los 11 años escribió un complicado drama en el que intervenían 7 personajes, y cada uno de ellos hablaba un idioma diferente. Finalmente, y sin venderle ningún alma a ningún demonio, Goethe conoció todos los placeres de esta vida, en especial los de la ciencia y los del arte, los de saberse reconocido y amado por el pueblo alemán. Pero todo tiene un fin, y un día como hoy, 22 de marzo, ese mismo pueblo alemán lloró su partida. Johann Wolfgang Goethe es orgullo de la ciencia y la literatura para Alemania. Y regalo de Alemania para el género humano. Las principales noticias del día. Titulares. Conjuez rechaza los pedidos de revisión y revocatoria de medidas en caso Sinohydro. El desempleo llegó al 3.9% en febrero de 2023 y el empleo adecuado tiende a caer. En el segmento de opinión, Ecuador, la inseguridad y el incremento de secuestros. En política internacional, diplomacia autoritaria. Los editoriales serán crisis diplomática entre Ecuador y Argentina. Noticias del día. Conjuez rechaza los pedidos de revisión y revocatoria de medidas en caso Sinohydro. Durante la reinstalación de la audiencia que se realizó la mañana de este miércoles 22 de marzo del 2023, el conjuez Mauricio Espinosa, a cargo del caso Sinohydro, en reemplazo del juez Adrián Rojas, no dio paso a los pedidos de revisión y revocatoria de medidas alternativas que procesaron 10 de los 37 procesados por el presunto delito de cohecho. El expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, Javier Macías Carmillani y otros recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva que pidió la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de formulación de cargos por el presunto pago de sobornos que se habrían registrado alrededor del proyecto Coca-Codo Sinclair. La defensa del expresidente Moreno y su esposa solicitó la revisión para presentarse en Asunción, Paraguay, en donde residen por su problema de doble vulnerabilidad, porque ejerce el cargo ad honorem en la OEA y por posibles riesgos a su salud, entre ellos infecciones. La única forma de revisar las medidas es si es que hay hechos nuevos, dijo el conjuez. Insistió que en el caso de Moreno y su esposa no han presentado elementos nuevos y son copias simples. Para el caso del abogado Eduardo Carmillán insistió que tampoco se han presentado elementos que justifiquen el pedido y no cabe el cambio del día de presentación. Para Conto Patiño mencionó que como se ha presentado documentos, se le puede revisar la medida de presentación periódica y se dispuso que se presente dentro de los últimos 10 días de cada mes un solo día. Comenzará la disposición en abril. Se mantiene la prohibición de salida y el dispositivo electrónico en modo vibrador. El desempleo llegó a 3.9% en febrero del 2023 y el empleo adecuado tiende a caer.
La tasa de desempleo llegó a 3.9% en febrero del 2023, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU, publicados este 22 de marzo del 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC. Si se compara con febrero del 2022, el desempleo cayó en 0.4 puntos porcentuales, pero sube 0.1 puntos comparado con enero del 2023. Por otro lado, la tasa de empleo adecuado, que venía recuperándose lentamente, nuevamente cayó en febrero del 2023 y se compara con meses previos. La cifra llegó a 32.9%, lo que quiere decir que casi 33 de cada 100 trabajadores en Ecuador tienen un empleo adecuado. El porcentaje es el más bajo desde agosto del 2023, pero si se compara con febrero de ese año subió en 1.2 puntos porcentuales. De cada 100 plazas de trabajo, 94 fueron generadas por el sector privado y alrededor de 6 plazas fueron generadas por el sector público. En tanto que lo que percibe un trabajador en febrero del 2023, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de $452,9, mientras que para una mujer con empleo fue de $397,10. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este miércoles estuvo presente Pablo Arosemena Marion, ministro de Economía y Finanzas. El tema del que habló: recursos económicos para emergencia por el sismo, riesgo país y asignaciones a los municipios. Escuchemos lo que dijo. Es decir, hay el efectivo y la liquidez suficiente para enfrentar todas estas emergencias. Lo que se espera es que haya gestión y ejecución. Mira, gracias al orden fiscal podemos ahora estar todos volcados a este enfoque social de situación de emergencia con liquidez, y luego también recalcar que los recursos son escasos, es decir, los recursos no sobran, porque muchas veces el análisis tiende a ser maniqueo, blanco o negro, sobra plata o no hay un centavo. Entonces no es así la realidad. La realidad es que este gobierno ordena la economía, bajamos el endeudamiento, bajamos el déficit, bajamos las necesidades de financiamiento, renegociamos la deuda con China, y eso nos da una posibilidad de tener un aval de cara a los organismos internacionales y poder activar rápidamente estas líneas de contingencia de crédito para desastres naturales, y no tener que hacer lo que han hecho administraciones de gobiernos anteriores, que era subir los impuestos para contrastar la situación. Esos 60 millones de los que usted me habló al principio, ministro, ¿son del crédito activado con el Banco Interamericano de Desarrollo? Son una línea de crédito contingente activada con el BID, ya realizada desde el día sábado y domingo que estuvimos trabajando en esto, y luego ya llegando acá el día domingo en la noche, seguimos trabajando desde aquí con otros organismos multilaterales. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión que fue pública con el Banco Mundial activando otro tipo de líneas contingentes, porque este es un gobierno prudente que se adelanta, entonces queremos estar cubiertos no solo para situaciones que ya han pasado, sino otras eventualidades que pudieran suceder. ¿Cuánta plata se necesita realmente, más o menos, para atender la situación del sismo y el invierno? Me refiero incluyéndole al puente del Río Blanco, que hay que hacerlo nuevo. Mira, como te digo, tenemos listos las líneas de crédito hasta 210. Números preliminares nos hablaban de una cifra de menos de $100, que es lo que realmente se va a necesitar. Estamos hablando del gobierno central, sector público, porque a veces se confunde y se mezcla gobiernos seccionales y se mezcla impacto en sector privado. Entonces ahí ya son cosas distintas. Pero sector público, gobierno central, hasta este momento, hasta $100 millones, sin perjuicio que tuviéramos acceso a poder financiar hasta 210. En todo caso, insisto, lo importante es poder acceder a estos recursos y no tener que subir los impuestos, como lo hicieron gobiernos anteriores, es producto de esa estrategia que está funcionando del orden fiscal y el enfoque social. Y si me lo permites, y conecto con otro tema del momento, que es el tema del precio del petróleo, que está bajo en la coyuntura. Pero aquí también vale la pena recalcar que hace poco tiempo estuve presente en la Asamblea presentando la proforma, lo que era el presupuesto para este año,
y todas las críticas apuntaban a que habíamos sido demasiado prudentes con el precio del petróleo. Lo pusimos en 64.8, número redondo, $65, y nos decían en la asamblea que debía ser 75, 85, 95, y que no seamos exceso de prudencia. Pues bueno, ahora se ve que esa prudencia fue lo correcto y hay que manejar la economía de forma técnica y no de forma populista desde ningún lado. Aquí hay que explicar que lo que hoy está midiendo el riesgo país, dicho por los propios inversionistas y organismos multilaterales e internacionales, es el riesgo político ocasionado por el populismo que pretende y genera inestabilidad política. No es un tema económico, es un tema político, al punto que Ecuador ha logrado de manera muy rápida, acelerada, el mismo sábado, el mismo domingo, arrancar las activaciones de las líneas de crédito contingente con los organismos multilaterales, sin necesidad de tener que hacer lo que hacían gobiernos anteriores, de meterle la mano al bolsillo a la gente subiendo impuestos. También en Radio Sucesos la mañana de este miércoles, Emilio Suárez, él es abogado constitucionalista. Su tema fue llamado a posible juicio político al presidente Lasso. Veamos qué es lo que dijo. Están cometiendo muchos errores, ese es el resumen de todo. ¿Bien devuelto o no debió devolvérselo porque muchos creen que estaba fuera del plazo? Efectivamente, creo que la Asamblea Nacional ha cometido varios errores que yo los calificaría de bulto en la petición de juicio político. Al parecer, creo que los principales asesores son los analistas de Twitter de la Asamblea Nacional. Pues, desde mi punto de vista, si bien no creo que lleguen a afectar estos errores, el fondo del juicio político y lo que la Corte debe analizar, sí son errores que desprestigian al órgano, a la Asamblea Nacional, y también desprestigian la propia petición. Recordemos que esta petición pasó por al menos 4 interpelantes, por al menos más de 50 asambleístas. Luego se fue al Consejo de Administración Legislativa, el Consejo remitió a la Unidad de Técnica Legislativa y finalmente el CAL aprobó, es decir, pasó por media Asamblea Nacional y no se percataron de estos errores. Ahora, en cuanto al tema de la reconsideración, que es lo que sucedió ayer en la noche, la norma, el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que el presidente de la República tendrá, el presidente de la Asamblea tendrá 3 días para poner en conocimiento del CAL la petición de juicio político y luego, una vez que el CAL revisa, le otorgará 3 días a los interpelantes para realizar las aclaraciones o completar de alguna manera la petición. En este sentido, yo no encuentro una norma, y hay que ser aquí absolutamente objetivos, no encuentro una norma que le impida al CAL reconsiderar, es una atribución que tiene el CAL, que puede reconsiderar sus decisiones o en la misma sesión o hasta en la siguiente sesión. Entonces lo que hicieron es reconsiderar en la siguiente sesión y mandarles a completar. No hay un plazo perentorio o algo que fenezca en este plazo que le han dado a los asambleístas interpelantes para que completen su petición. Es decir, eso termina siendo político, porque dentro de lo jurídico, el análisis político, ¿cómo se desliga este tema? Porque los asambleístas dicen, y es lo que siempre vengo repitiendo, dicen muchos que no importa si al final al presidente se lo enjuicia por cohecho y por peculado, pero políticamente debe ser sancionado por cohecho y peculado. Sí, a ver, es que no importa que al presidente se le acuse de cualquier cosa, porque nuestra Constitución, y es una Constitución bastante particular, porque en otros ordenamientos jurídicos no existen estas limitaciones, al presidente de la República lo puedes enjuiciar por el cometimiento de delitos que no deben ser probados, es algo importante que hay que destacarlo, pero no queda la subjetividad de la Asamblea al enjuiciarlo o no. ¿Por qué? Porque pasa por un filtro que a mi juicio es bastante poderoso, que es la Corte Constitucional. Pero yo no encuentro el nexo causal con el presidente de la República. ¿En dónde está? A ver, al presidente se le acusa de concusión. ¿Qué es concusión? Para hablar así de forma simple, es que el presidente pidió sobornos, ya sea directamente o a través de un tercer funcionario. Efectivamente, en la petición de juicio político se intenta relatar que los funcionarios del señor Luque, el señor Ítalo Cedeño, cometieron concusión porque solicitaron plata, pese a que hay
Para mí otro tipo de delitos como un tráfico de influencias, de alguna cosa así, o venta de cargos públicos, pero bueno, digamos que estos funcionarios cometieron estos delitos. Sin embargo, nunca se establece el nexo del presidente, nunca se dice que el presidente le solicitó al señor Luque o al señor Cedeño, perdón el quiteñismo que voy a utilizar, que le den pidiendo plata para él beneficiarse. Eso no existe en la petición de juicio político y para mí es un error grave. ¿Por qué? Porque la Corte solo verifica esto. La Corte no verifica si hay pruebas, está impedida de verificar si hay pruebas, no verifica si el presidente de la República es culpable, tampoco verifica eso, solamente verifica que hayan hechos que implican el cometimiento de un delito y que este delito lo haya cometido el presidente. Este último elemento yo no lo encuentro en la petición de juicio político. En Radio Sucesos estuvo Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, para hablar sobre las características del sismo ocurrido en el país la semana pasada. Veamos la nota. ¿Qué está pasando en nuestro país con estos sismos? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué nos puede decir Mario respecto al sismo del sábado? ¿Fue o no un terremoto? Indicar de que el Ecuador es un país sísmico, ¿no? Tenemos aproximadamente entre 200 a 400 sismos de magnitud mayor a 4 cada año, ¿no? Entonces, ese es nuestro nivel de sismicidad, ¿no? Tenemos ocasionalmente, por ejemplo, ocurren sismos en diferentes provincias, ¿no? En las últimas semanas, por ejemplo, tuvimos unos sismos en el sur de Quito, o sea, al occidente de Machachi, ¿no? Ahora hemos tenido un sismo en Cuenca. Entonces, parte quizás de nuestra convivencia es esta actividad sísmica menor, ¿no? Sin embargo, también tenemos que destacar y llamar la atención de que así como hay sismos pequeños, ¿no? Pueden haber sismos grandes, ¿no? Obviamente el número de sismos grandes es menor, más o menos para hacerle una estadística, por cada 10 sismos de magnitud 4, se tiene un sismo de magnitud 5, ¿no? O por cada 100 sismos de magnitud 4, se tiene 10 sismos de magnitud 5 y un sismo de magnitud 6, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones hace que los sismos más grandes sean más raros, ¿no? Pero también cuando estos ocurren, ¿no? Como el caso del evento del día sábado, no tengamos efectos que son duros, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de vidas humanas, ¿no? Como por ejemplo la caída de viviendas o el daño de infraestructura, ¿no? O sea, por ejemplo, el daño de muelles, el daño de carreteras, ¿no? Que son afectaciones importantes a las actividades normales, pero más que nada, o sea, a la población, a la comunidad que siente estas pérdidas. Bueno, sí, lamentablemente las pérdidas que hubo este sábado, bueno, pero también pudo haber sido peor. Ingeniero, usted nos podrá decir qué se puede atribuir este sismo y también, bueno, de la magnitud, ¿no? Que puede haber provocado un sismo de esta magnitud. Bueno, para serle franco, el sismo que tuvimos tiene un mecanismo muy complejo, ¿no? No es, incluso para los sismólogos, es un sismo de un análisis difícil, ¿no? ¿En qué sentido le digo, no? El sismo ocurre a una profundidad en la que está ubicada, no debe estar, sino está ubicada la parte superior de la corteza oceánica Nazca, que se está subduciendo debajo de nuestro continente, ¿no? Esa corteza conserva todavía una cierta fragilidad, a pesar de que está a esa profundidad, y puede ser sujeta de rompimientos o de fracturas, ¿no? Yo había dicho en una entrevista anterior de que el sismo se ocurrió por un desgarre, por un rompimiento de esta corteza oceánica Nazca, ¿no? Normalmente nosotros podríamos esperar que los sismos ocurran en la zona de rozamiento entre la placa Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Esta vez el sismo ocurrió un poco más a mayor profundidad, y por eso atribuimos de que ocurrió en la parte superior de la placa Nazca.
Veamos una entrevista que se dio en Quito TV con el general en servicio pasivo Luis Altamirano. Él es experto en seguridad para hablar sobre la inseguridad ciudadana. Hemos invitado el día de hoy al general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, quien vamos a hablar varios temas, pero sobre todo lo relacionado con la seguridad o con la falta de seguridad, que es la inseguridad que vivimos al momento. General, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? David, saludos cordiales, muchas gracias por la invitación y igual un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy gentil. ¿En qué momento se perdió precisamente eso, la seguridad que teníamos, una seguridad, digamos, también no tan segura, por llamarla así, porque evidentemente siempre han habido el tema de la delincuencia, todo eso, pero más vale una delincuencia común, no eso que vivimos ahora, donde día a día cuando prendemos la televisión para ver un noticiero, o prendemos una radio para escucharlo, o vemos los distintos periódicos o portales, nos encontramos con noticias que lastimosamente se van volviendo como normales y algunas ya no les ponemos ni siquiera atención. ¿En qué momento se pierde este tema de la seguridad? Bueno, yo creo que es importante el más allá de señalar un evento, porque los procesos sociales, en donde lógicamente se explican procesos como el desarrollo de la criminalidad y de la delincuencia, no pueden darse exclusivamente por un elemento. Esto no se trata de un fenómeno natural en donde hay un cataclismo y se rompe el orden. Entonces hay una serie de decisiones que se van tomando en el tiempo y que van afectando la respuesta que tiene que darse al cambio de contexto. Entonces aquí tenemos dos elementos. Por un lado son las políticas públicas frente al contexto y a la evolución de ese contexto. Es decir, hay que tener lo que se llama una visión estratégica del problema. Hay que hacer una prospectiva para tomar las decisiones de forma anticipada, para disponer de las capacidades, que no solo es en términos de recursos, de talento humano, recursos materiales, sino las capacidades es mucho más amplio, para tener las capacidades inclusive de carácter legal y normativo para enfrentar el fenómeno actual. Por un lado, si analizamos en términos de políticas públicas, me parece que fue un error fundamental la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad. Hoy este gobierno lo restablece como una Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Lo han mencionado ya algunos funcionarios porque lastimosamente el tema de la seguridad se politizó a un nivel que los propios funcionarios de este gobierno y adversarios también políticos aplaudieron cuando en el gobierno de Lenín Moreno se eliminó esta organización, volvieron a aplaudir cuando se fusionó prácticamente la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior en un solo ministerio y dejando sin lo que se conoce rectoría. O sea, no había rectoría en el sector seguridad, se sustituyó con un órgano, de estos órganos ad hoc de carácter temporal, que no tenía capacidad en ese esfuerzo de rectoría de planificar, de organizar, de dirigir, de integrar los recursos, porque no solo permitía la integración de recursos de Fuerzas Armadas y la integración de recursos de Policía Nacional, sino otros elementos de carácter transversal, no solo ligados, por ejemplo, con la Secretaría, el Servicio Nacional Aduanero, ligados con la Secretaría Nacional de Riesgos, o ligados también con el asunto del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, sino inclusive mucho más amplio. Esto se botó al traste. ¿Por qué? Por odios políticos. Y se aplaudió justamente generando esos odios políticos. Ahí tiene usted un elemento de coyuntura que solo la historia dará la razón. Y más allá de los personajes que tomaron estas decisiones, lo grave es cómo se utiliza elementos de carácter de revancha política con la finalidad de prácticamente disminuir la gestión del anterior. Y eso ha sido la tónica que hemos tenido en los últimos años. Es como estar viviendo nuevamente lo que viví en el año 2000, cuando un cassette bomba estalló en mis manos. El mismo modus operandi, el mismo tipo de mensaje, el envío similar. La única diferencia es que han pasado del VHS al pendrive. Todo lo demás se mantiene igual, incluso la intención: desestabilizar al gobierno e intimidar a la prensa para que no cuestione. En ese entonces acababan de tumbar a Yamil Maguad,
y querían perturbar la estabilidad del recién posesionado Gustavo Noboa. Pues tampoco lo querían de presidente. Querían acabar con todo. Hoy no tengo la menor duda de que quienes están detrás del atentado contra Lenin Artieda de Coavisa y los dispositivos enviados contra otros medios de comunicación son las mismas personas que quieren tumbar al presidente Guillermo Lasso. Es un plan bien concebido que para tener éxito debe cumplir varios objetivos. ¿Cuáles? Primero, desacreditar al gobierno. ¿Cómo? Un caso de corrupción sería ideal. Lo encontraron. Descubrieron un funcionario sin vergüenza y con una fiscal que se deja convencer fácilmente, iniciaron un proceso que pretende involucrar al presidente aun cuando no hay pruebas de que esté involucrado. Segundo, revestir el golpe de legalidad. Para ello hay que iniciar un juicio político en la Asamblea, que obviamente pasó porque tienen los votos. Además, nos guste o no, y aunque esté mal planteado, la Asamblea tiene todas las facultades para hacerlo. Tercero, calentar las calles. Para eso hay que llamar a los especialistas de siempre, algunos líderes del pueblo indígena, que de paso se prestan para presionar a la Corte Constitucional para que apruebe el juicio político. Y cuarto paso, callar a quienes no creen en la inestabilidad institucional. Entiéndase, intimidar a los medios de comunicación y periodistas. Ese cuarto paso es el que dieron hoy al enviar artefactos explosivos a varios periodistas. De esta forma, un gobierno que no tiene una mayoría legislativa y tampoco cuenta con un gran respaldo popular, se convierte en presa fácil de aquellos que aspiran llegar al poder de forma ilegítima, pero que la gente podría creer que es perfectamente legal si no hay quien les diga que no lo es. Por eso, para ellos es tan importante amedrentar a la prensa. Mi recomendación para aquellos compañeros que hoy han sido amenazados, entre ellos mi querido Mauricio Ayora, es que se llenen de valor y vayan acostumbrándose. Ya han pasado 23 años desde que me dejaron así. Y sigo pensando y diciendo aquello en lo que creo. Pueden estar seguros de que es la única forma de seguir adelante. También pueden estar seguros de que el Estado nunca va a encontrar a los verdaderos responsables. Y si algo les llega a suceder a ustedes, también tengan por seguro que no les repararán el daño causado. Se los digo por experiencia. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. En los últimos días hemos sido testigos de un aumento en el número de secuestros en diferentes ciudades de nuestro país. El último caso que sonó las alarmas en Quito fue el de la pareja de esposos que salieron de una reunión social y llegaron hasta la Ruta Viva, en donde su auto sufrió un desperfecto. Llamaron a una grúa para remolcar su auto, pero en ese lapso fueron interceptados por un grupo que los secuestró. Estos hechos delictivos no solo ponen en riesgo la vida de las personas afectadas, sino que también generan una sensación de inseguridad y temor en la población. Las cifras hablan por sí solas. Según datos de la UNACE, la Unidad Antisecuestro y Extorsión, el año pasado se registraron 40 secuestros extorsivos a nivel nacional y hoy, a marzo del 2023, ya son 24 los casos que esta unidad de la policía ha investigado. 22 han sido resueltos y 2 están en proceso. Estos datos dan cuenta de que el año pasado se cometía un secuestro cada 9 días, mientras que este año ocurre un secuestro cada 3 días. Las autoridades policiales indican que el secuestro extorsivo es un mecanismo al que recurren las bandas delictivas para obtener dinero fácil para sus actividades ilícitas. De ahí que ahora el blanco para este delito ya no son familias o personas con gran poder adquisitivo, sino
cualquier tipo de ciudadano, dueños de almacenes, tiendas o quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o descuido en las calles o en sus vehículos. La situación, amigos, es alarmante y requiere de una acción inmediata por parte de las autoridades. Es necesario que se implementen políticas públicas efectivas para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos. Además, es importante que se fortalezcan las capacidades de la policía para combatir a la delincuencia con todo el poder del Estado, en el marco de la ley, por supuesto, y el respeto a los derechos humanos, para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia. Mientras las autoridades toman estas medidas, nosotros, todos los ciudadanos, también debemos tomar ciertas recomendaciones para evitar ser víctimas de los secuestradores. Tomar rutas alternas cuando salimos de casa, del trabajo o de alguna institución educativa. No entregar información de los movimientos económicos y financieros a cualquier persona, a algún desconocido. Mantener comunicación permanente con nuestra familia sobre los lugares que vamos a visitar y con quienes estaremos. Tener cautela al momento de compartir información personal en plataformas digitales, ya que las redes sociales hoy son una fuente donde revisan los antisociales nuestros movimientos para dedicarse a estos delitos. Cabe indicar que las consecuencias de la inseguridad pues son varias, son múltiples y multicausales también, pero en primer lugar, las personas se sienten inseguras en su propio entorno y tienen miedo de salir a la calle. Esto afecta nuestra calidad de vida y genera un clima de desconfianza y desesperanza en la población. Además, tiene un impacto negativo en la economía del país, ya que desincentiva la inversión, los negocios cierran y los empleos se reducen, lo que a su vez puede generar un círculo vicioso de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, amigos, es necesario que se tome en serio la problemática de la inseguridad en Ecuador y se implementen medidas efectivas para combatirla. La seguridad de los ciudadanos es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado. Solo así podremos construir un país más seguro, próspero para todos. Global Hoy con Alan Carney. Diplomacia autoritaria. El tradicional papel que Oriente Medio juega en el escenario político internacional, el de un polvorín que siempre está a punto de explotar en conflagraciones y conflictos, lo que en mucho se debe a su ubicación como bisagra tricontinental al confluir allí Asia, Europa y África, ser cuna de dos de las religiones más difundidas del mundo, el cristianismo y el islam, junto al tronco común de ambas, el judaísmo, y tener bajo su suelo las reservas más importantes de petróleo del mundo, en Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán, Emiratos Árabes, se ha visto alterado recientemente al haberse producido un cambio en las posturas enfrentadas en múltiples planos entre dos de las autocracias más poderosas de la región, como son la teocracia iraní por un lado y la monarquía salafista saudita por otro. Por sus aparentemente irreconciliables diferencias en lo religioso, al ser los campeones del chiismo y del sunismo respectivamente, y también en lo político, pues tradicionalmente, al menos desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se ha convertido en antagonista regional clave de Estados Unidos y de Israel, mientras que el reino saudita ha mantenido muy estrechos vínculos con Occidente. Se habían enfrentado repetidamente al chocar sistemáticamente por establecer su preeminencia. Desde 2010, este enfrentamiento, materializado en graves episodios de prolongada violencia, alentados por ambos actores, han dado lugar a varios de los peores conflictos que se hayan visto en la región, como el surgimiento de ISIS, el temible Estado Islámico, epítome del peor fanatismo religioso, que se apoderó del norte y del este de Irak y del norte de Siria,
donde a lo largo de varios años impuso un régimen de terror, o de la terrible guerra civil de Yemen, con casi 250.000 de víctimas y una hambruna atroz, o del conflicto sirio, en el que al 500.000 de muertos se suman 8 millones de refugiados. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se interrumpieron a partir de enero de 2016, tras el asalto a la embajada saudita en Irán por una turba enfurecida por la ejecución de un clérigo chiita en Arabia Saudita. Esta práctica de los asaltos a las embajadas se volvió repetida en la República Islámica de Irán, al parecer con las correspondientes bendiciones de los clérigos gobernantes. Como es natural, al no haber siquiera una disculpa oficial, Arabia Saudita cerró la embajada y rompió unas relaciones diplomáticas insostenibles dadas las circunstancias. Esta enconada enemistad no hacía prever lo sucedido hace unos días cuando se anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas y la reapertura de las respectivas embajadas en Teherán y en Riad. Quien había impulsado y mediado para lograr este acercamiento fue el gobierno chino, que se anotó un éxito muy importante, dejando en claro su creciente y asertiva influencia en el complejo escenario de Oriente Medio. Al margen del impacto local que este acuerdo pueda tener, sin duda decisivo en cuanto al futuro alineamiento regional, también es importante ponerlo en el contexto de lo que ya está entendiéndose finalmente como una nueva guerra fría entre las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos por un lado y China por el otro. China ha sabido aprovechar muy bien las oportunidades que una muchas veces miope política exterior de los Estados Unidos ha provocado en toda la región. El pragmatismo chino, despojado de ropajes moralistas, con las ventajas que su condición de Estado autoritario significan, al tratar con estados de similar naturaleza, le han permitido poner la pica en Flandes para convertirse en decisivo actor geopolítico en una región de enorme importancia mundial. Ciertamente, Estados Unidos ha hecho todo lo posible por minar su propia posición en la región con su errático manejo político y militar de la ocupación de Irak, pero sobre todo por su abandono a los rebeldes sirios en su guerra contra Assad, pese a haber visto sus líneas rojas, entre comillas, en el uso de gases venenosos contra los rebeldes, burladas sistemáticamente por el régimen sirio y sin respuesta alguna de parte norteamericana, más bien abriendo la puerta para la penetración rusa en Siria, al asegurarse Rusia bases navales y aéreas sobre el Mediterráneo oriental en Latakia. La retirada de Irak y la de Afganistán habrán contribuido también a generar incertidumbre y dudas sobre el compromiso de los Estados Unidos con sus aliados regionales, quienes se estarán preguntando si este es confiable. Como no se han despejado esas dudas, la búsqueda de otras alternativas y otros posibles socios se vuelve una opción obvia. En el caso saudita, el manejo de la crisis suscitada con el caso Khashoggi ha originado un resentimiento muy profundo del príncipe heredero saudita, que ha sido señalado por la administración del presidente Biden como autor intelectual del asesinato. La efusividad demostrada desde ese momento por Bin Salman hacia Putin y ahora hacia Xi deja muy en claro que será cada vez mayor el alejamiento saudita de las alianzas previas. Sin duda, el gran ganador del acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y para rebajar las tensiones
entre Arabia Saudita e Irán es este último, que ve reducirse uno de sus frentes más complicados, que distraía parte importante de sus recursos y que ahora los podrá destinar a sus objetivos ideológicos más importantes, la destrucción de Israel y la obtención de un arsenal nuclear para ese y otros objetivos. Las anunciadas maniobras navales conjuntas de China, Rusia e Irán en el Golfo Pérsico constituyen una ominosa señal de reconocimiento, por una parte, de la fuerza de la alianza autoritaria y por otra, de su creciente control de las vías marítimas, pues el sur de la península arábiga, donde se ubica Yemen, es la entrada al Mar Rojo y al Canal de Suez, y el estrecho de Hormuz, al otro lado, es el cuello de botella de una importante parte del tráfico petrolero mundial. El poder militar iraní se proyecta ahora desde Teherán hasta Beirut, con regímenes chiitas profundamente dependientes de la teocracia iraní en Irak, Siria y Líbano, donde Hezbollah, el proxy local iraní, se ha convertido ya en una fuerza política decisiva, y a la vez con las milicias palestinas en Cisjordania y Gaza, que serán instrumentales en la creciente violencia que aparentemente seguirá aumentando entre israelíes y palestinos. Si el gran vencedor regional es Irán, China lo es en el escenario global, particularmente en Asia, donde su presencia es cada día mayor. Con su cercanía con Irán, con quien han suscrito acuerdos comerciales extensos, que le dan a la teocracia el oxígeno financiero que requiere para resistir las sanciones por su programa nuclear, logra estrechar su cerco a la India, que corre el riesgo de acentuar su aislamiento. Como vemos, el reordenamiento multipolar mundial sigue su camino inconteniblemente. Muchas gracias. Editorial. Crisis diplomática Ecuador-Argentina. La fuga de María de Los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina en Ecuador desencadena una crisis diplomática entre los dos países. En la mañana de este 21 de marzo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, respondió al comentario inicial del presidente Guillermo Lasso con una carta. La misiva dice lo siguiente: Señor presidente, con más pesar que placer, he leído sus comentarios originados en la salida de Ecuador de María de Los Ángeles Duarte, quien se encontraba refugiada en la Embajada Argentina en Quito y a la cual Argentina había concedido asilo político por razones humanitarias. Necesito poner de relieve que en nuestra embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía a la Argentina ni el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos. La salida de la señora Duarte de la sede de la embajada escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas. La reacción desmesurada del señor presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantenemos a pesar suyo. La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos. Esta situación es fácil de remediar, solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará. Además, si es que me lo permite, debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Allí están los responsables, no en Argentina. ¿Sabe usted el respeto que le dispenso? Sabe también que quiero que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que en su patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile, la justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores. Reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula. Los saludo con mi mayor respeto, sinceramente, Alberto Fernández. El presidente Guillermo Lasso respondió a su homólogo argentino con una carta publicada en redes sociales.
Señor presidente, agradezco su misiva. La buena fe de nuestras acciones y la confianza mutua son la base de las relaciones entre estados. Y sin embargo, la salida de la señora Duarte de la Embajada de la República Argentina en Quito no ha escapado de la voluntad y capacidad de su gobierno. En efecto, usted me dijo el martes 14 que desde el sábado 11 sabía que ella había salido de la embajada hacia Venezuela, mientras sus autoridades dieron otras versiones. ¿Cuánto habría agradecido que usted me llamase tan pronto sucedió el incidente de la salida de su huésped? No lo hizo, y usted sabrá las razones. Entre jefes de Estado no cabe la condescendencia que usted muestra al sugerir que mi decisión de declarar persona non grata a su ex embajador pudo haber sido tomada sin suficiente reflexión y recomendarme corregir el error. No, la decisión del Estado ecuatoriano fue la correcta y obligada por todas las inconsistencias, falsedades y dudas de su ex embajador, que se mostró en todo instante como un operador político y no un digno representante del pueblo argentino. Generar un incidente por poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que nuestros pueblos necesitan es el verdadero error. Y es que en realidad usted no debió autorizar la concesión del asilo político a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana, pues esto está expresamente prohibido por el artículo 3 de la Convención de Caracas, aun cuando le hayan querido dar un carácter humanitario. Entregar un salvoconducto a esa persona no es legal. Colaborar en el escape de una persona prófuga de la justicia que abona la impunidad, un mal que afecta a la región y que merece principal atención y respuesta de nuestros gobiernos. Combatir la corrupción nunca será persecución política. Le agradezco su deseo de que la institucionalidad democrática en Ecuador se preserve. Estoy seguro de que aquí lo lograremos a pesar de aquella oposición ligada a la corrupción que solo busca el poder sin respetar los principios y valores democráticos, incluso conspirando hoy desde su país. Reciba también mi mayor respeto. La historia será el mejor testigo de los caminos que cada gobernante decidió transitar. Lamento que a pesar de haber iniciado una relación donde en su momento tanto usted como yo habíamos construido con un clima de confianza basado en la relación fraternal de nuestro pueblo y muy por encima de nuestras visiones políticas e ideológicas, hoy tengamos que atender a esta situación. Atentamente, Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Noticias internacionales. El gobierno de Estados Unidos defiende la estabilidad del sector bancario. The situation is stabilizing. La situación se está estabilizando y el sistema bancario de Estados Unidos sigue siendo sólido. Confianza en los bancos estadounidenses. Es esto lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó este martes al afirmar que la administración Biden está preparada a tomar medidas adicionales para proteger a las instituciones financieras más pequeñas. Esto ocurre cuando los reguladores federales y el presidente trabajan para contener los temores sobre la estabilidad del sistema bancario. Let me be clear. Permítanme ser claro, las acciones recientes del gobierno han demostrado nuestro firme compromiso de tomar las medidas necesarias para garantizar que los ahorros de los depositantes y el sistema bancario permanezcan seguros. Las palabras de Yellen intentan calmar los mercados frente a la peor turbulencia financiera en más de una década. Y ya el gobierno contempla opciones adicionales para detener los flujos de depósitos fuera de los bancos pequeños y medianos, como First Republic, y a medida que crezca la preocupación de que será necesario hacer más. Según expertos, empero, los reguladores no estarían tutelando a todos. Sigue habiendo temores en torno a First Republic y muchos otros bancos regionales debido a las acciones regulatorias. Los reguladores parecen estar eligiendo ganadores y perdedores en el entorno actual. En este caso, están dando preferencia a los depositantes y clientes del banco sobre los accionistas y los tenedores de deuda. En última instancia, esto deja una nube sobre el banco, dejando incertidumbre sobre cuál será el resultado para los tenedores de acciones y deuda, lo que a su vez conduce a la volatilidad. El presidente Joe Biden
ha pedido al Congreso que fortalezca las normas sobre los bancos regionales y que imponga penas más duras a los ejecutivos de los bancos en quiebra para que situaciones como la actual no vuelvan a pasar. Las palabras de Yellen tuvieron un impacto en el mercado bursátil de Wall Street, donde también las acciones de los bancos más golpeados subieron, como los más pequeños, frente a la esperanza de más ayuda del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, hay también preocupación por lo que podría anunciar mañana la Reserva Federal estadounidense, un nuevo aumento en su tasa de interés a pesar de la situación actual. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Xi Jinping deja Moscú tras obtener un apoyo sutil de Putin para su plan de paz. La visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú no parece haber contribuido a poner fin a la guerra en Ucrania. Vladimir Putin le ha dicho que su plan puede servir de base para un futuro arreglo del conflicto, palabras suficientemente vagas como para no comprometerse. En cuanto a Estados Unidos, ha dicho a China que si de verdad quiere ser constructiva, presiona a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania. So now if China wants to play a constructive role here in this conflict, then they ought to press Russia to pull its troops out of Ukraine and Ukrainian sovereign territory. They should urge President Putin to cease bombing cities, hospitals, and schools, to stop the war crimes and the atrocities, and end the war today. It could happen right now. El contrapunto a la visita de Estado de Xi Jinping a Moscú ha sido la visita del primer ministro japonés Fumio Kishida a Kiev. Es la primera vez que un mandatario nipón visita un país en conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Durante la rueda de prensa, el presidente Zelensky dijo que ha invitado a China a tomar parte en el diálogo para encontrar una salida a la guerra. Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь в цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповідь. China intenta presentarse como una parte neutral en el conflicto de Ucrania, pero no hay indicios de que Xi Jinping vaya a realizar una visita a Kiev como la que acaba de realizar a Moscú. El líder chino abandonó la capital rusa este miércoles por la mañana. En Francia, la ira en las calles ante un Macron inmutable. El enfado social sigue inflamando las calles de Francia tras la aprobación de la controvertida reforma de las pensiones sin voto parlamentario y tras el rechazo de 2 mociones de censura. En París, un tenso enfrentamiento entre manifestantes y la policía, con intercambio de proyectiles y gases lacrimógenos, acabó con medio centenar de detenidos. Las protestas callejeras se multiplican, varios sectores económicos están paralizados y existe el riesgo de que haya penuria de carburantes en los próximos días. Pese al profundo malestar social, el presidente Emmanuel Macron sigue sin inmutarse. Tras recibir a los pesos pesados de su gobierno y de su grupo parlamentario en el Elíseo, filtró el mensaje de que ni cambiará el gobierno, ni convocará elecciones, ni un referéndum como le pide la oposición. Este miércoles dará la cara en una entrevista concedida a las 2 principales cadenas de televisión del país, en la que se espera que desvele su estrategia para salir de la crisis política. Desde el bando presidencial se obstinan en dar por superado un pulso que sindicatos y oposición quieren mantener, tanto en el plano institucional como en el frente social. La oposición ha presentado recursos ante el Consejo Constitucional y pretende forzar al gobierno a convocar un referéndum, para lo que necesita 4,5 millones de firmas. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito
y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.